compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Bienvenidos, disponibles. Qué padre que puedan estar acompañándonos en este podcast para que nosotros les compartamos información, porque recuerden que nuestro lema es que nosotros te informamos y tú decides. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema creo que es actual: soledad y suicidio. La soledad ha generado muchas condiciones a lo largo de la historia de la humanidad, del individuo. Hoy les platicaremos si la soledad es algo patológico, es algo normal, es algo sano, qué es la soledad, cuántos tipos de soledad hay. Y si tú te has sentido solo, escríbenos, cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido esta vivencia. Tú eliges tu soledad o de repente estás solo sin quererlo, y qué ocurre, qué pasa con todas estas emociones cuando te encuentras en ese estado de soledad. Sean bienvenidos y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola, Mariale. Hola, Alejandro. Pues un gusto estar aquí en un programa más y pues como mencionas, ¿no? La soledad creo que es un tema bastante importante porque pues yo creo que todos nos hemos sentido solos en algún momento. Entonces es algo muy importante de abarcar. Te ves especialmente guapa, quiero decírtelo, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Sí, siempre, pero bueno, me da mucho gusto cuando hay toda esa producción para que podamos dar la mejor imagen para todos los disponibles que nos hacen el favor de seguirnos. Y efectivamente, yo creo que, no sé si te ha pasado a ti como psicoterapeuta, que uno de los síntomas o de los motivos por los cuales acude la gente es que pues no encuentra pareja, se siente sola, o a pesar de vivir con una gran familia, hay una sensación de soledad, u otros que quieren estar solos, quieren aislarse. Entonces hay que explorar qué está pasando con esta sensación. Mi percepción, Mariale, a reserva de lo que nos comparta el invitado especialista del día de hoy, creo que nadie está solo, que la soledad es Exacto. No, perceptiva, la ¿no? realidad es que nadie está solo porque siempre estamos rodeados de alguien y siempre necesitamos de alguien, ¿no? O sea, al final el ser humano siempre va en grupos, por decirlo así, o con otra persona, o sea, siempre se va necesitando. Somos seres sociales, definitivamente, no hay una gran necesidad de convivencia, de estar con las personas. Creo yo, a veces se puede uno saturar y de repente querer estar solo, entonces ya es una soledad elegida, pero a veces cuando esta soledad pesa, afecta, daña, no se acepta, no se quiere, no se tolera, pues sí puede llevar a una situación extrema como, pues, ¿para qué vivir? O ya no quiero vivir, o mejor morir, que ese va a ser nuestro tema, y para que la gente nos siga, a qué redes puede estar y a qué plataformas. Sí, claro, nos encontramos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ya ahora TikTok. Nos encontramos como Suicidología y en YouTube estamos como Alejandro Águila para que también se suscriban, le den clic a la campanita porque también pasamos el programa en formato de video y ya nos pueden encontrar como podcast en todas las plataformas de podcast como Suicidología. Ahí nos pueden buscar y también suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Eso, ahí están todos los datos para que la gente nos siga y pues que sumen cada vez más disponibles, que así les llevamos a aquellas personas que nos hacen el favor de seguirnos, de acompañarnos, pues en todos estos programas que transmitimos los martes a la 1 de la tarde y compartimos en los podcasts para que lo puedan escuchar en donde anden, cuando anden y cuando se les antoje, con muchísimo gusto. Hasta en el Y coche, a todos lados. lavando el traste, la ropa, caminando, haciendo ejercicio, platicando, cualquier momento es oportuno, y qué bueno que podamos también en estas plataformas estar presentes para todos ellos. Y le damos la bienvenida ahora sí a Octavio Andrade Carbonell. Muy buenas tardes, Octavio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, buenas tardes. Un placer estar y gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por participar. Ya la gente te conoce, nos hiciste el favor de acompañarnos en el tercer maratón virtual para la prevención de suicidio el 10 de septiembre,
que pues estuvimos compartiendo con un tema maravilloso que trabajaste, pues sensible, que movió a mucha gente, hablando sobre las personas privadas de la libertad y la depresión, y creo que pues, eres el indicado, porque a veces las personas cuando están aisladas, pues de alguna forma pueden sentirse con este deseo de no vivir basado en una condición de soledad. Tú eres psicólogo, has trabajado en estos espacios de personas privadas de la libertad y empezaríamos hablando, pues, ¿qué es la soledad o cómo la podemos definir? Bueno, pues es variable la definición de soledad. Yo lo que quisiera sería enfocarme en que es un estado mental, ¿sí? Más que nada es un estado mental, aunque sí existe una soledad física, como estaba comentando Mariale. eh, el hombre es un ser sociable por naturaleza. Se conjugan en tribus, las tribus empiezan a ser pueblos, ciudades. Entonces todo esto nos ayuda a progresar como civilización, el estar rodeado de otras personas y poder también participar en la comunidad. Pero precisamente existe esta situación con las personas en que en algún momento físicamente estamos solos, ¿sí? Por ejemplo, esto le pasó a mucha gente ahora con la cuarentena, gente que Ah, vivía, gente que Gente vivía que vivía sola, sola. Ujú. así no, es, y que básicamente cuando les tocó la cuarentena, pues las únicas opciones que tenían para comunicarse con las demás era el WhatsApp o el Facebook, las redes sociales, ¿sí? Pero hay otro pequeño grupo también de gente que no tiene estas redes de apoyo y que efectivamente se quedaron solas. Algo que sucede con las personas cuando están en esta situación es que usualmente utilizan el trabajo para poder, digamos, llenar un poquito esta cuestión de la soledad. Pero ¿qué sucede después de que salen del trabajo? ¿Qué sucede con sus fines de semana? Pues que se quedan totalmente solos. Entonces, sí es una soledad física, es una cuestión real el no estar en algún momento rodeado de otras personas, pero también tiene que ver con un estado mental. Hay gente que puede pasar, como decían, hay una soledad elegida y es en el momento en que nosotros tal vez necesitamos como que un tiempo fuera, ¿no? A ver, ya me estoy ingentando, necesito un momento para mí, para hacer mis cosas, para escuchar mi música, leer un libro, etcétera. Y buscamos esos momentos de soledad que son muy productivos, es una soledad positiva, digamos, ¿sí? Imaginemos que en este tipo de situaciones pues han dado grandes invenciones. Por ejemplo, yo imagino a Newton viendo esta manzana caer, pues en un campo ahí solito, absorto en sus pensamientos, y no hubiera sido posible si hubiera estado platicando con otras personas, conviviendo, ¿no? Tenía que haber este momento de soledad para que se diera este tipo de situación. Este estado mental va a ser muy relacionado o va a estar muy estrechamente relacionado con lo que es la cuestión de la ansiedad y la depresión, ¿sí? Se va a dar más que nada por lo que son carencias afectivas, sociales o físicas, ya sea de manera imaginaria o de manera real. Pero aquí el impacto que le produce esta cuestión a las personas, pues también tiene que ver mucho con su propia personalidad. Hay gente que se desenvuelve muy bien estando solo, ¿sí? Hay gente que no tiene ningún problema en estar solo durante varios días incluso, pero hay personas que empiezan a sentir esta angustia y empiezan básicamente a buscar alguna forma de poder tener algún contacto. Me acuerdo mucho de lo que decía Sigmund Bauman, que decía que uno de los grandes éxitos de las redes sociales es que se dio cuenta, o se dieron cuenta más bien, de que la gente le tiene miedo a la soledad. Y no tiene que ser, pues, algo negativo, pero sí se convierte en esto cuando la persona no tiene herramientas que le permitan hacerle frente a esta cuestión, ¿sí? Y es cuando se empieza a complicar todo el asunto. La soledad entonces lo podemos definir como ese estado emocional en el que la persona físicamente se encuentra sola y además está recibiendo una afectación en su psique. La afectación no quiero decir que sea negativa, puede ser una afectación positiva, una incidencia positiva o negativa, digamos, ¿sí? Ahora bien, cuando una persona elige estar solo, y esto le ocurre mucho a los introvertidos, y yo me considero introvertido, entonces yo también busco a veces la soledad, pues vamos a esta cuestión de que es un proceso que estamos buscando, una situación que nos estamos generando, pues para poder trabajar con sus asuntos. El problema es cuando no es algo elegido, cuando decimos, hay algo que no está, no me estoy sintiendo a gusto con esta situación, no estoy sintiendo que esté haciendo lo que yo puedo o lo que yo debo para que la gente esté conmigo. Las personas que se encuentran en ese momento es cuando empiezan a generar esta angustia por estar solos.
Sienten que algo les está fallando, sienten que tal vez no se vistió bien, infinidad de pretextos se empiezan a encontrar y básicamente lo que hacen es como que culparse de sentirse solos y de estar solos. Y entonces empiezan a abrir las redes sociales y a ver a quién le puedo escribir, y si no me responden, pues peor tantito, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? Se empieza a generar también una especie como de culpa. Pensando, por ejemplo, Octavio, en la soledad como castigo. Y te lo pregunto porque, bueno, habiendo tú trabajado en estos centros donde esta gente está privada de la libertad, hasta donde yo tengo entendido, hay momentos en donde se les aísla por castigo. Entonces ahí la soledad sería un castigo, ¿no, Octavio? Así es, y precisamente hubo una reforma, se genera lo que es la Ley Nacional del Sistema Penitenciario, y ahí lo que se maneja es que no se puede castigar en una situación de aislamiento indefinido. A la Claro. persona cuando la sanciona le tiene que decir, pues, te vas a quedar aislado tantos días, pero tú sabes en qué día vas a salir. Y es tan así que se marca que no pueden ser más de 15 días. Además de que tiene que haber un contacto continuo con personal de área médica y de psicología para checar cómo está viviendo la persona esa situación. No se les puede dejar únicamente así porque sabemos que un aislamiento social, un aislamiento de contacto humano, pues genera problemas psicológicos graves también. Ese es el punto. Sí, Mariale. También genera angustia, ¿no? Yo ahorita pienso en el famoso tiempo fuera que se usaba antes en las escuelas con los niños. No, más allá de tranquilizarlos, se ponían más hiperactivos en algunos casos. En algunos casos, en otros casos le puede generar una situación depresiva al menor por estarlo aislando del grupo. Los niños están acostumbrados a jugar, así es como aprenden, y a este niño le estás castigando precisamente con ese contacto humano. Es una cosa terrible, ¿no? Es incluso manejado como una cuestión también de tortura o de trato inhumano, el hecho de aislar a la gente. No, te vuelves loco. O sea, dices, yo considero, te dices tú 15 días, pero hay gente que no sé si al cuarto, quinto a la semana ya empieza a tener alucinaciones auditivas, visuales, todo eso. Es decir, enloquece por la situación de la soledad, ¿no? Sí, ahorita que lo dices, Alejandro, justo me acuerdo de la película del náufrago. No sé si Ah, sí, la han visto, ¿no? Que tiene que hacerse su amigo, o sea, un amigo con una pelota, porque pues no puede ya. lo hace con una pelota o con un coco. Según yo es Una una pelota pelota. que sale de los paquetes, de la Ya, paquetería, y de ahí de la pelota decide, hasta le pone nombre y todo, y habla con él, porque pues era tanta la soledad que necesitaba un referente. exactamente. Mira qué buen ejemplo, porque efectivamente llega un momento en el donde la soledad empieza a generar otro tipo de trastornos para algunos que tengan ya cierta predisposición, pues más rápido, otros más lento. Entonces, yéndonos en esta línea, Octavio, habría varios tipos de soledad. Una, la que se elige, otra, la que da por condición, y una más, la soledad por castigo o por represión, ¿no? Así es, así es. Y también podríamos encontrar lo que se conoce como una soledad existencial, que es Uh, cuando nos llega, sí, cuando decimos, bien, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿O por qué la gente no me gusta? ¿O mis papás que no les gusta lo que escucho? Y esa también es fuerte, ¿no? Es parte a veces del proceso de la adolescencia, parte natural del desarrollo, pero sí genera una soledad en el adolescente, ¿no? Cuando se siente incomprendido. Nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, nadie me entiende, y esta también es una soledad fuerte. También existe la soledad transitoria. Digamos, en el caso de los castigos hablamos de una soledad transitoria porque estamos manejando una temporalidad específica en la que se va a cumplir. Cuando yo busco estar solo, pues también estoy hablando de una soledad transitoria porque cuando yo decido terminar con ella, pues puedo buscar a mis amigos, puedo salir, puedo rodearme de gente, ¿sí? El problema es cuando aún haciendo este tipo de cuestiones, pues las personas no dejan de sentir esa soledad. Ahí es cuando ya estamos hablando de una soledad crónica, ¿sí? Y tal cual ya es una soledad exacerbada que va a empezar a tener efectos en la psique y en la cuestión física de la persona que la está padeciendo. y yéndonos en esa diversidad de soledades, Octavio, en esta parte donde la gente, y tú mencionas más en el adolescente, pero creo que puede ocurrir en cualquier momento de la vida de una persona, de sentirse solo a pesar de estar
en sociedad, en comunidad, es común que la gente acude a consulta y esta situación de la soledad sea uno de los motivos, ¿no? Y dice, oye, pues si tiene papá, tiene mamá, tiene 8 hermanos, ¿dónde está la soledad, no? Es una sensación. Entonces, la pregunta es, ¿hay gente que por su depresión, melancolía, condición emocional, carga una soledad a pesar de estar en convivencia con otros? Sí, sí, así es. Y evidentemente eso también nos puede suceder a cualquiera, en cualquier momento. Se puede dar tal vez por un momento de ruptura, una separación o la muerte de alguien, y entonces tenemos que reconfigurar todo nuestro ser a esa pérdida, y esto también nos lleva a una cuestión de soledad, porque ese dolor que sentimos por la pérdida de alguien, por la pérdida de un trabajo, la separación de la pareja, la muerte de algún familiar, pues nos lleva a una soledad aunque estamos acompañados. Y es algo que no vamos a poder explicar a las demás personas porque esa pérdida significativa para nosotros va a ser vivida de manera diferente para todas las personas que estén ahí. Ay, es que en esta parte sí sería como muy pesado, muy fuerte, muy tormentoso, lo comentaste un poco como de castigo, el sentirse solo a pesar de estar en comunidad, en sociedad, y entonces aquí la persona empieza a revisarse o yo no sé si analizarse, qué tengo mal, por qué nadie me busca, o por qué mi novia, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, etcétera. Esa sensación de que algo está mal en ti y el castigo o el resultado es la soledad. ¿Es así? Así es, esta parte de no sentirse comprendido, de evidentemente la persona empieza a buscar qué es lo que está pasando, porque esto es algo que yo no quiero sentir, es algo que me incomoda. Y a última lo que empieza a hacer es, pues es que tal vez yo no digo las cosas como debo, es que tal vez no me estoy vistiendo como debo, es que tal vez no estoy haciendo lo que yo debo, y se empieza a culpar, y eso lo único que hace es como que crear una especie de espiral en que la persona va cayendo y va cayendo, va cayendo. Al final, esa puede generar una soledad crónica, ya una soledad en la que en cualquier momento, en cualquier situación, la gente se siente sola. Esto debe ser muy fuerte, muy pesado y sobre todo muy tormentoso para quien no la elige, porque lo que nos comentabas al inicio, la persona que sí elige, pues pensando en alguien que escribe o alguien que hace algo que necesita estar solo, etcétera, pues Medita. exactamente, y que pues requiere de la soledad para concentrarse, entonces es una soledad elegida y que le permite ser productivo. Pero cuando es lo contrario, ¿qué tanto necesita alguien sentirse tan solo como para llevarlo a no desear vivir, Octavio? Uy, es que esto es algo que va muy, muy arraigado a la cuestión del suicidio. Hay un estudio que se hizo en Inglaterra, tiene un servicio de ayuda telefónica que se llama National Nightline Service, y ellos empezaron a checar la cuestión de la crisis de angustia, ¿no? La crisis de angustia, que es algo que le puede suceder también a cualquier persona en cualquier momento, y es la cuestión de sentir pues inseguridad, tristeza, malestar con uno mismo, y no tener una causa de por qué me estoy sintiendo así. Lo que sucede con esta crisis de angustia y que se encuentra en este estudio es que está muy relacionada, estrechamente relacionada con la cuestión del suicidio. Y la generación de la crisis de angustia, que manejan que se da en cualquier país también, independientemente de las diferencias culturales, es la soledad. Una persona que se encuentra con este sentimiento, si no se trabaja de manera adecuada, si no recibe ayuda a tiempo, puede entrar en una crisis de angustia y esta puede desencadenar en lo que puede ser un suicidio. Qué fuerte, porque entonces pareciera ser que no encuentran cabida en el mundo, se pueden sentir que están defectuosos, algo está mal en ellos, y entonces es desaparecer porque no encajo o no logro vincularme o no me integro. Eso serían como razones para que alguien en soledad no está soportando la misma, decida quitarse la vida. Así es, así es. Por ejemplo, un grupo que puede llegar a presentar estos sentimientos de soledad son aquellos migrantes, ¿no? Imaginemos una persona de una ambiente rural que va a la ciudad a buscar nuevas oportunidades,
pues va a empezar a encontrarse mucho, además de discriminación, por la pérdida de su identidad, ¿no? Sus tradiciones, su familia, sus amigos, y empieza a generar esta parte de soledad. Entonces se ve afectada por esta situación y en algún momento puede llegar a desencadenar lo que es una depresión también, muy arraigada a la que está la parte de la soledad. Imaginemos una persona que se queda sin trabajo Ujú. y por quedarse sin trabajo ya no puede estar saliendo con los amigos como antes lo hacía, ya no le está poniendo la atención a la familia como debía, está más concentrado en buscar su trabajo y no lo encuentra, y eso empieza a hacer lo que él se haga pues malhumorado, más aislado, y empieza a encontrarse en una situación de soledad que tampoco está buscando. Entonces, por eso decía, es algo que le puede suceder a cualquier persona y los desencadenantes son muy variados. Es una cuestión multifactorial lo que puede generar esa sensación de soledad. Yo me acuerdo mucho en la secundaria y en la prepa, de que si alguien no encajaba o había hecho algo mal, etcétera, se le aplicaba la ley del hielo. ¿Se Ujú. acuerdan? Sí, claro. Ujú. Híjoles, qué fuerte eso de que nadie te hablaron o alguien quedara como aislado, ¿no? Así, aislado. No, y luego pasa en las familias también, ¿no? Yo he escuchado casos que la mamá le hace la ley del hielo y el papá, o sea, entonces sí, pues se genera esa sensación. ¿No? Y incluso Pero, en las parejas también, un castigo para la pareja es que ya no te respondo, ya no te contesto, me mandas mensajes y no te digo nada, me estás hablando en la casa, no, como si no existieras. híjoles, qué fuerte, porque entonces quiere decir que allí el aislamiento, el silencio, la no respuesta es el castigo que lleva a alguien y que pues por ello se puede vivir en soledad, pero por una condición de donde el entorno es lo que le está orillando a estar solo. Y pues esto sí puede ser bastante más fuerte y, insisto, podría llevar al suicidio, ¿no? Así es, y ahí tal vez nos damos cuenta un poquito también porque es considerado como una tortura, ¿no? Aislar a la gente, dejarlos sin comunicación, dejarlos sin contacto, es una tortura. Así tal cual como estás torciendo la psique de la persona, lo estás haciendo sufrir. Y creo yo también alguien que por cuestiones ya, pues, no sé si neuróticas o psicóticas, le gusta estar solo, pues también se hace muy difícil, muy neuróticos, muy complicados. Gente que no sabe convivir, no tiene una buena relación con los demás, es una gente difícil de vincularse, difícil de relacionarse, ¿no? No, y aparte yo muchas veces he escuchado ese tipo de personas justo como, no, bueno, es que sí, yo me aíslo, pero también hay un deseo realmente como de que lo incluyan, ¿no? En el grupo. Pero entonces al mismo tiempo se aísla, pero lo desea y ya no sabe ni cómo. Sí, pero pareciera que, perdón, el que se aísla demasiado por deseo también puede llegar a una condición muy neurótica, muy difícil de convivencia, como que se acostumbra a estar demasiado solo, entonces no sabe la importancia o la relación positiva que puede tener y el enriquecimiento de su vida, ¿no? Nutrirse de afectos, ¿no? ¿Es así, Octavio? Así es, nutrirse de afectos, de comunicación. Te recuerdo el caso de los famosos ermitaños, ¿no? Que deciden irse a la montaña, se aíslan de la sociedad y en algún momento cuando la sociedad los encuentra o ellos tratan de regresar a la misma, pues vemos que han perdido ciertas habilidades sociales. Es gente que ya desentona, ¿no? Ya no encaja completamente en ella y esto les lleva nuevamente a esta cuestión de sentirse solos, de sentirse incomprendidos. Entonces sí, el contacto humano pues es tan vital que desde que nacemos, ¿no? Lo primero que se hace es llevar al bebé a que la mamá lo cobije y ahí empezamos nosotros con esta interacción social sin darnos cuenta, que nos va a permitir desarrollarnos sanamente como personas y también dentro de la sociedad. Este punto es clave, Octavio. El ser humano para ser integrado en la sociedad sí requiere de vínculos. Es muy respetable quien quiera estar solo y quien disfrute la soledad, pero no sé si se han hecho investigaciones de qué tanto tiempo está sano o adecuado estar solo, ¿no? O qué tiempo ya una gente empieza a desvariar o a tener conflictos o a generar un tipo de neurosis o de psicosis, porque la soledad demasiado larga sí debe provocar algunos efectos, ¿no? No recuerdo ahorita si hay algún estudio sobre esa situación,
pero sí recuerdo, por ejemplo, el caso de los niños que son encontrados después de tanto tiempo en condiciones en las que vivían con animales, en manadas de animales, y Sí. el trabajo que cuesta luego resocializarlos, ¿no? Sí hay implicaciones en las personas que están en un aislamiento social, pues porque ellos empiezan a generar es una sensación como de enojo hacia las personas también, porque digo, pues ellas no me están entendiendo, no me están cobijando, no me están dando el afecto que yo quiero. Entonces, por eso la necesidad. ¿Y cuánto tiempo puede una persona estar sola? Yo creo que uno se siente, cuando te sientes ya incómodo de estar solo, pues ya fue mucha meditación. Mara, Sí, buscar. ya fue mucho zen, ya tengo que buscar a mis amigos, a mi familia, ya tengo que empezar otra vez a interactuar con la gente. No es sano, pues con los recetas, ¿no? Que se aíslan y se pasan toda la vida meditando y únicamente les llevan alimento y bebida. No es sano para la mayoría de las personas porque no tenemos desarrollada esta cuestión que ellos sí. Nosotros estamos acostumbrados al mínimo contacto social, aunque sea salir y con el de la tienda, ¿no? Aunque sea. Bueno, hay gente que está muy sola. Yo me ha pasado señoras que viudecen o los hijos se van y de repente se suben al camión y hola, joven, ¿y usted a dónde va? Y que se ve que Ujú. no, esa necesidad de estar conversando, platicando con alguien, ya no sabe uno ni cómo pararlos, pero hay una gran necesidad de comunicarse. Y Así más es, en la y cultura mexicana, ¿no? No, hombre, los mexicanos somos parlanchines, creo que es la palabra que usamos, ¿no? parlanchines. Y fíjate, esta parte se ve mucho en los adultos mayores, y más Ujú. cuando la familia los empieza a aislar. Yo recuerdo el caso de una familia que conocí que el abuelito vivía en la parte de arriba y lo iban a ver nada más para darle de comer. Era una situación bastante triste y no creo que sea la única en la que se dé, porque a las personas mayores usualmente se les empieza a aislar, se les empieza a restringir el que participen en actividades, no digamos laborales, ¿no? Ya también en cuestiones de reuniones de la familia, los empiezan Claro. a ver como un estorbo. Entonces, sí es cierto, la familia es muy importante en la cultura mexicana, es muy importante la interacción social, pero también tenemos esa parte, porque eso se ha dado en las familias mexicanas, que empiezan a aislar a los viejitos, a la gente mayor, y eso les genera a ellos una soledad impresionante, y es una soledad negativa y totalmente no buscada. No, y se enojan, se hacen agresivos, intolerantes, es decir, hay efectos también colaterales de ello bastante graves y pues la verdad es insano tener este tipo de actitudes con las personas de la tercera edad. Fíjese que a mí cuando platiqué con algunos amigos respecto a este tema de soledad y suicidio, me decían, pregúntale a Mariale, ella que ha trabajado con personas sordomudas, si el tener esta condición puede hacerlos sentir solos. No lo había yo pensado, Mariale. Pues sí, realmente sí los hace sentir excluidos justamente pues de la población que pues no sabe lengua de señas, ¿no? O sea, ellos, eh, por ejemplo, no sé, uno a lo mejor está acostumbrado a ver la televisión, a estar en un chat, ¿no? Y muchos de ellos, por ejemplo, no saben español, entonces a veces el chat no es suficiente, ¿no? Tiene que ser videollamada, ¿no? Por ejemplo, en la televisión pues tampoco se pueden entretener tanto. Entonces sí, al final sí hay una gran carga de soledad, ¿no? Y entonces cuando se ven, pues se quedan horas platicando, ¿no? O sea, algo muy común en los sordos es eso, ¿no? Que cuando se ven, les cierran el lugar y siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque necesitan esa estimulación de estar hablando con otro que les entiendan y tenga el mismo lenguaje. Entonces sí, claro que sí. Y más cuando los padres pues no saben, ¿no? Cuando los padres no saben lengua de señas, de normal pues no se comunican con ellos. Entonces sí, Como sea, es pero muy necesitamos importante. acomodar el lugar siempre en la necesidad. Y yéndonos a esta parte en donde de repente hay necesidad de estar solos, te preguntaría, Octavio, la persona que se le priva de la libertad, pues tiene que salir de su casa, de su ambiente, de su trabajo, de su familia, entonces se puede sentir sola, pero al momento de tener que integrarse a las compañeras o los compañeros, se tarda en adaptarse, esto tiene que ver con la capacidad de socializar, ¿cómo se ha visto? Híjole, es que es fuertísima la cuestión de la cárcel. Como tú comentas, el primer trancazo y la primera sensación de aislamiento, de soledad, es cuando te están quitando de tu comunidad, de tu casa y metiéndote a la prisión.
El adaptarse es adaptarte a un lugar hostil, totalmente hostil, en el que además vas a convivir con 20 personas con las que tal vez no tengas nada que ver, que van a ser personas que tal vez tú en tu día a día, en tu vida cotidiana, nunca hubieras elegido para platicar. Vas a tener que convivir con gente de diferente ideología, diferentes culturas, y a veces no vas a encajar ahí. Y simplemente esta situación ya empieza a ser algo estresante para ellos, y empieza a marcarles más esta parte de tú estás solo, estás solito, y aunque estás acompañado, está esa sensación de soledad. No puedes tener el contacto con tu familia, no puedes saber qué les está pasando. Las áreas, pues decíamos en el programa del suicidio de la mujer y la cárcel, pues están saturadísimas de trabajo, entonces no se puede estar haciendo acompañamiento de manera individual como tal vez se podría hacer en otra situación, y eso genera muchísimas cuestiones de sentimientos de soledad. Es una sensación que está muy presente en la prisión, ¿sí? Sentirse solos, sentir que no te entiende nadie, que no va a haber una ayuda, que no vas a poder salir de ahí. Y yo creo que aquí se probaría mucho la capacidad del individuo para adaptarse, para socializar y para tolerar, porque pensaba yo, y lo dices muy claro, lo tienes muy claro, Octavio, es gente que pues uno no elegiría Ujú. para vivir, para estar con ellos, pero ahora sí que te tocó, tienes que, entonces, o te adaptas, o entonces la soledad va a pesar más y vas a estar más aislado, ¿no? Así es, y adaptarse también implica pues reconocer que vas a tener que entrar a una rutina que tú tampoco estás eligiendo, que te están forzando a que tomes. Incluso asistir con las áreas puede ser algo que tú no estás considerando como una cuestión de yo decido libremente ir con las áreas. No, más bien me están obligando a asistir, y ya estoy asistiendo con alguien que tampoco hubiera hablado en la calle, ¿no? Entonces, sí es una cuestión muy impresionante, porque estamos hablando de que en el sistema hay más de 30,000 personas internas, y cada una de ellas está vivenciando la situación de cárcel de una forma diferente. Pero si algo podemos decir que tendrían en común, sería esta cuestión de la soledad, sentir esa soledad y ese aislamiento, no tanto del castigo, sino del aislamiento de no poder tener contacto con tu familia. Y había yo leído algún artículo por ahí, que es una investigación, Octavio, que los primeros 3 meses de alguien que es privado de la libertad son de alto riesgo suicida. Así es, por eso comentábamos, desde que entra la persona a prisión se empieza a valorar su estado emocional. El objetivo que tiene el área de psicología cuando hace la entrevista, más que diagnosticar, más que generar un plan de trabajo con la persona, es conocer cómo está su estado emocional. Otro golpe que pueden recibir es al momento de la sentencia, y múltiples pérdidas que empiezan si se muere un familiar, pues obviamente no los van a sacar para que se pueda despedir, para que pueda ir a velarlo o asista al entierro. Tienen que vivir entonces esta muerte también ahí, en soledad. No, todos los eventos, ¿no? Si les nace un hijo o si tienen alguna condición de emergencia o como bien muerte, etcétera, pues todo eso lo tienen que vivir, pues nada más como lejanas, espectadores, pero no participantes, ¿no? Así es, y esos son golpes muy fuertes, y más en lo que hablamos de la cultura mexicana, ¿no? Que tenemos pues tantas tradiciones en cuanto a estas situaciones de que si nace el hijo, que si la niña cumple 15 años, o que si ya salió de la prepa, de la secundaria, o los entierros también, pues todo esto empieza a pegar muy fuerte en la psique de las personas. Adaptarse, como dice el doctor, es el recurso que tienen ellos para poder sobresalir y sobrevivir en este tipo de situaciones. Irse adaptando a este tipo pues, de ausencias que ellos van a tener por la cuestión de la prisión. Exactamente. Entonces, pues diríamos que la capacidad de salud mental, que es a la adaptación una de ellas, está en juego en alguien que es privado de la libertad o que por alguna condición necesita estar un tiempo solo o sola. También se me ocurre pensar ahorita en la gente, Octavio Mariale, que está en el hospital. Ujú. Ocurrió con el COVID. Sí, sí, Así es. llevan mucho tiempo en el hospital. Bueno, y eso ocurre se puede ver, por ejemplo, en los bebés, ¿no? Los niños que permanecen mucho tiempo en el hospital, después ya, o sea, les cuesta mucho trabajo realmente socializar. Síndrome del niño hospitalizado, esto está ya muy documentado, efectivamente, bajo peso, baja talla, enfermedades, muerte, la muerte de cuna, ¿no? Que se le llama.
Mariale, cuéntanos qué tienes de recomendaciones y también les mandé por ahí una encuesta si la tienes en celular para que la puedas compartir. Hicimos una encuesta, Octavio, en Twitter, entonces ahorita a ver qué nos comparte Mariale, qué nos recomienda y qué Así es. dice. Pues, bueno, voy compartiendo un poco de la encuesta. En la encuesta mencionaba, ¿te has sentido solo? Y el 92% contestó a veces, el 8% siempre y nadie dijo que no. Ujú. Entonces, sí, todos nos hemos sentido solos en algún momento, ¿no? Muy alto porcentaje, Mariale, sí. Así es. Bueno, tengo 2 libros de recomendación. Uno se llama La soledad de Giorgio Nardone, ¿no? Que ayuda un poco, más bien, pues, a cómo comprender la soledad, ¿no? Cómo hacerle también para no bajar esa sensación de sentirse solo. Hay otro que se llama La soledad de Natalio Grueso, y ese va más como hacia las ventajas de la soledad, ¿no? También, o sea, las ventajas pues, de tocar con las propias emociones, ¿no? También un poco el cómo ir manejando la soledad. Ahora, hay 2 películas. Hay una que creo que es como tiene mucho, mucho que ver con el tema que se llama Un hombre solo, así tal cual, ¿no? Ah, Y ok. es este hombre que pierde a su pareja y pues se quiere suicidar, justamente, ¿no? Porque se Guau, empieza a sentir no le solo. me la anoto ahorita, nos das tu red. Esa la pueden encontrar, de hecho, en HBO, para Ok. quien guste, ahí está. Ajá. Y hay otra película que se llama Las ventajas de ser invisible, que es este adolescente que también se siente solo y pues de algún modo es rescatado, por decirlo así, por un grupo de amigos. Ujú. Y eso es lo ¿Es, que le ayuda. es una serie esa o es película? No, es una película, igual me parece que está en Netflix, Las ventajas de ser invisible. Ujú. Híjoles, qué frase tan exacta para el tema que estamos viendo hoy. La gente sola puede sentirse invisible, ¿no? Sí, claro. No, y a veces sí sucede, más en un adolescente, ¿no? O sea, si el adolescente que se va solo a tomar su lunch, que está solo en el recreo, que pues, se vuelve invisible para los demás. Sí, o que se la aísla por alguna condición social, económica, bullying, todo lo que vemos, esto que hablaba yo anteriormente de la ley del hielo, ¿no? Hay muchas series y películas gringas en donde se ve que en la hora de la comida van con su charola y pues nadie les habla, entonces van y comen solos Y y eso es esto muy típico, ¿no? De esas películas, ¿no? Que todo el mundo le dice, no, no, aquí en esta mesa no, ¿no? es Para allá. Ujú, sí. exactamente. Y yo sugeriría una película, digo, habla un poquito de soledad, pero adaptación a la soledad es El Gran Simón, niño que nace con, pues, con muchos defectos físicos, chiquito, enfermizo, necesita lentes, etcétera, y todo el mundo lo aísla. Él se hace amigo de un muchacho y hacen una gran mancuerna de amigos, y pues ya no les platico el final, pero el niño, el gran Simón, termina siendo un héroe, pero el aislamiento y el bullying que le hacen sí está muy fuerte, pero es un niño resiliente, entonces logra salir adelante. ¿Qué redes, Mariale, para que la gente te siga y ahí les pases la foto, el link, todo? Así es. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Ahí me encuentro. Gracias, Mariale, para que la gente ahí pueda tener esta información y pues ampliar el tema de lo que estamos hablando del día de hoy aquí en Decisiones Vitales y que todos los disponibles nos puedan compartir exactamente sus experiencias y pues se sumen cada vez más personas para ayudar a alguien que si se siente solo, pues busque un disponible porque la sensación de soledad es algo interna y no necesariamente es real. Para ir concluyendo, Octavio, cuando relacionamos soledad con suicidio, tendríamos que decirle a la persona que su percepción de soledad es irreal. Bueno, como comentábamos, puede ser real o puede ser irreal. Aquí lo que habría que valorar sería precisamente qué tan cerca está de tener una crisis de angustia, ¿sí? Una crisis de angustia donde ya se encuentra de manera permanente con esa sensación de soledad, a pesar de estar acompañado, con esa cuestión de que se siente incomprendido. Ahí ya tendríamos que empezar a valorar esta parte porque precisamente la crisis de angustia está relacionada con la parte del suicidio. Y la crisis de angustia pues inicia con esta cuestión de la soledad.
Es que estaba yo tratando de buscar a alguien o en la literatura o en el cine, el teatro, que nos hablara de que estaba solo. No encontré entonces a alguien solo, ¿cuál? Kafka manejaba esta cuestión de soledad de manera creativa, aunque también tenía sus bronquísimas. Si todo lo kafkiano es muy complejo, ya lo sabemos, pero yo creo que tiene que ver más con su sensación o su percepción, ¿no? Muchos de los escritores han hablado de la soledad, pero esta soledad que lleva a un laberinto y a una condición compleja y unas sensaciones de castigo o de aislamiento por alguna razón, motivo, o que no se entienden, no comprenden. Tú mencionabas los adolescentes, que también es muy frecuente. Yo tengo muchos pacientes adolescentes que dicen es que estoy solo, me siento solo y me quiero morir, etcétera. Y yo insisto, es una sensación, porque aunque estuviera solo, pues idealmente por instinto de conservación, algo harías, ¿no? Ujú. Vemos el ejemplo que nos comparte Mariale en la película del náufrago, ¿no? Y de hecho hay otra ahorita justo acordándome de eso, está la película, claro, del náufrago de Tom Hanks, y hay otra de Tom Hanks que se llama La Terminal, que él se queda atorado en un aeropuerto, ¿no? Sin saber el idioma, y Sí. aún así socializa, ¿no? O sea, busca socializar. Esa película está sensacional porque el hombre se desespera exactamente porque no entiende su posición, diríamos, ay, no sé si legal o migratoria es la palabra, su situación migratoria, porque creo que el país donde está desaparece, una cosa así medio extraña, pero también es un personaje resiliente donde busca quién le dé de comer, busca dónde dormir, cómo bañarse, resuelve la vida y creo que permanece bastante tiempo en el aeropuerto sin que se entere, ¿no? Y hasta se enamora, ¿no? Todo le pasa, es película, pero sí, es una prueba muy fuerte de cómo se maneja alguien hacia la adversidad, ¿no? Es tan cerca y tan lejos, ¿no? Y Me tal, parece, es tan cerca y tan lejos, y es sobre el duelo y la soledad de un niño que que lo vive en las Torres Gemelas. ay, qué fuerte también, Sí. exactamente. No, Concluyendo, y una película que también y es muy comercial, la del Guasón. El Guasón, que es la de Joaquín Phoenix, que sí, tiene esta cuestión de trastorno mental, pero además esto lo lleva a un aislamiento social, a una parte en la que es tanta la incomprensión que él siente por la sociedad que revienta al final de la película. muy fuerte porque ya entra en una, diríamos, cuestión delirante, ya psicótica. A veces la persona que padece esta enfermedad, pues la soledad es algo con lo que va el resto de su vida mientras tenga estas condiciones, por una incapacidad de adaptación, de vinculación y de sentido de realidad, ¿no? Ya una condición patológica. Recomendaciones, Octavio, para todos nuestros disponibles. ¿Qué hacer cuando se siente uno solo? Bueno, lo primero es saber si esta soledad está ya causándome alguna angustia, está causándome esta cuestión de depresión, de tristeza, y buscar lo primero que tenemos a la mano son las redes sociales, el WhatsApp, el Telegram, el Facebook, empezar a contactar, reencontrarnos también con la familia. Ese es el primer punto que tendríamos, ¿no? Con los amigos, las redes de apoyo que podemos tener y darnos cuenta de que realmente sí es una sensación que podemos tener en algún momento. Es algo que tal vez está llegando de una forma en la que no explicamos por qué lo estoy sintiendo, no encontramos un origen, pero sí podemos encontrar una solución si nos acercamos a profesionales también. Hay que tocar puertas, estas puertas se van a abrir, realmente no estamos solos, hay la necesidad de tener vínculos, tener contactos, que lo manifiesten, que lo digan, me estoy sintiendo solo. Entonces, Ujú. a ver qué está pasando, porque lo dices muy bien, Octavio, a veces esta situación de soledad va acompañada de depresión, va acompañada de ansiedad, va acompañada de estrés, de muchas condiciones emocionales que hay que revisar. Y pues ahora sí que consulte a su psicólogo de confianza, por favor. Tus redes sociales, Octavio, para que la gente te siga. Pues yo únicamente manejo el Facebook, me encuentran así, tal cual Octavio Andrade Carbonell, no, no hay pierde. Ok, pues para que la gente te pueda consultar. Y muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo lo que nos compartes, los consejos y por siempre estar dispuesto cuando te llamamos
para no sentirnos solitos. No, doctor, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Mariale, también por la compañía y muy agradecido por esto. Al contrario, pues muchas gracias a todos, a ti, a Mariale, y a nuestro webmaster, Alejandro Ledesma, por toda la organización, toda la sistematización y pues cómo compone todo el video para que quede bien editado y para que quede excelente para verse, para escucharse en todos los podcasts. Yo soy Alejandro Águila, estamos en Decisiones Vitales, gracias por acompañarnos y disponibles, compartan sus experiencias de soledad, aquí estamos para acompañarlos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.